Ahora sí. Entonces vamos a partir con nuestra clase de semiología dermatológica o de dermatología. Y como recordatorio de fisiología, vamos a recordar que la piel es el órgano más extenso del organismo. Se contradice un poco con los que dicen que es que lo comparamos con área, realmente serían los pulmones el órgano más extenso del organismo, ¿ya? Pero en forma visible y en forma tangible, la piel es el órgano más extenso. Tiene gran variedad de funciones vitales para el mantenimiento de la homeostasis corporal y hay diferentes regiones de piel y la piel va cambiando y la cantidad de pelo, por ejemplo, va cambiando de- dependiendo de zonas específicas. Así tenemos zonas de oídos, de párpados, almohadillas, uñas, prepucios, que tienen grosores de piel distintas, cantidad de pelo distinto, ¿ya? Y pueden verse afectados de mayor o menor forma. Son zonas más o menos resistentes a cualquiera de los tipos de lesiones que podríamos encontrar. Las funciones que tiene es función de barrera, ¿ya? Controla la pérdida de agua y electrolitos. Por eso, por ejemplo, en los pacientes que tienen quemaduras extensas, hay tanta pérdida de agua, porque se pierden regiones importantes de piel y el agua empieza a evaporarse fácilmente, ¿ya? Y protege contra agentes físicos, químicos y biológicos. Tiene función de sensibilidad para el calor, el frío, el dolor, el picor y la presión, ¿ya? Tiene receptores asociados a cada uno de esas sensibilidades. Ayuda a la regulación de la temperatura, tanto como aislamiento como variación del flujo sanguíneo, y en algunos casos o en zonas específicas, sudoración. Ayuda al control hemodinámico con los cambios vasculares periféricos. Puede secretar o excretar, ¿ya? Tiene una función glandular, crecimiento del pelo y del epidermis, y evita la pérdida cutánea de gases, solutos y líquidos. Se supone, y esto siempre ha estado como en entredicho, que ayuda a la síntesis de la vitamina D. ¿Ya? ¿Se acuerdan que la vitamina D necesita dos activaciones, una a nivel renal y una por luz UV? En los animales está siempre en discusión eso porque la cantidad de luz UV que llega directamente a la piel para la activación de la vitamina D es menor, ¿ya? Entonces, los animales que tuvieran pelajes muy tupidos podrían ver afectada su cantidad o su activación de vitamina D y no es así. Y además tiene una función inmunológica que es de vigilancia y de respuesta, ¿ya? Es decir, evita que ingresen agentes patógenos. Un, un comparativo con la piel humana, hay que recordar que la piel canina es más delgada, tiene 3 a 5 capas celulares versus la humana que son 10 a 15 capas. El pelaje está constituido por folículos multipilosos, ¿ya? Salen muchos pelos de cada folículo versus el humano que tiene un solo cabello por folículo. Las glándulas sudoríparas son apocrinas, es decir, no se eliminan hacia el exterior, como en el caso de los humanos, sino hacia dentro del folículo piloso. El pH promedio es de 7,5 versus el 5,5 humano. Entonces, cuando se utiliza en perros champú neutro humano, estamos hablando de un champú que de todas maneras va a tener un pH menor al pH que necesitamos. El crecimiento del pelo en los caninos y en los felinos es cíclico, en cambio en los humanos es continuo, y la regeneración epidérmica es de 20 días en promedio versus en humano que es de 28 días. La epidermis se regenera mucho más rápido, entre otras cosas, porque además tiene menos capas celulares. Por eso es que los perros en general tienen una capacidad de sanación de heridas que es mucho más rápida de la que sucede en los humanos, sobre todo las heridas que son superficiales. Profe, Dígame, ¿a qué se refiere con crecimiento cíclico? que el pelo crece, deja de crecer y se cae. Por ejemplo, es a lo que llamamos el cambio de pelaje verano-invierno, algo así. Entre otras cosas, lo que hace es que todos los pelos del perro eh, en algún momento se caen, ¿ya?
en el cambio de pelaje entre invierno y verano, se cae mucho más, ¿ya? Pero todos los pelos tienen un crecimiento que es cíclico. En cambio, en el humano nos crece un pelo, nos crece un pelo, nos crece un pelo, nos sigue creciendo. Deja de crecer si es que nosotros lo cortamos, lo sacamos, o se cae. Como para que nos hagamos una idea de cómo es la epidermis en los perros, hay que recordar que hay distintas capas. El más importante es el estrato basal con la membrana basal porque es el que se preocupa de la regeneración de la piel. Una vez que se rompe la membrana basal y el estrato basal, es que podría quedar una cicatriz. Si es que no, las células se van regenerando y la piel vuelve a crecer exactamente igual como estaba antes. ¿Ya? Hacia arriba van a estar las células que antes estaban en el estrato basal, que van creciendo, se van multiplicando y van perdiendo el núcleo hasta transformarse en los corneocitos o estrato córneo, que es la película más externa protectora y que está generalmente descamando células. ¿Ya? Entonces el crecimiento de todo esto, desde el estrato basal hasta el estrato córneo, debería durar aproximadamente 20 días, que es el tiempo de regeneración de la piel del perro. Dermatología estamos. Y no olvide, ¿cómo no va a ser igual? Es que le subí dos de dermatología, uno que es de lesiones de piel y uno que es de dermatología. Ese es el link de la lista para que se anote, además. ¿Qué cosas hay que tener presentes en el examen de piel? ¿Ya? Si es que yo estoy haciendo la revisión de un paciente, me interesa, número uno, lo reviso y veo si es que las lesiones son simétricas. Es decir, lo que está pasando al lado derecho del perro está sucediendo también al lado izquierdo. ¿Ya? Normalmente las lesiones infecciosas tienden a no ser simétricas a menos que sean generalizadas. ¿Ya? Y las simetrías las vamos a empezar a encontrar principalmente en enfermedades que son metabólicas, como por ejemplo las enfermedades endocrinas. Hagamos, por ejemplo, en el caso del perro, el hipotiroidismo, en que la pérdida de pelo va a ser simétrica, va a ser pareja por ambos lados. Hay que tener presente si es que existen cambios en la piel, en el pelo o en ambos. ¿Ya? Le subí a los apuntes los tipos de lesiones de piel, ¿ya? Para que los puedan revisar, ¿ya? Porque no nos da el tiempo en el curso de poder revisar además todos los tipos de cambios o lesiones de piel. Ahí van a ver cuáles son las lesiones primarias y las lesiones secundarias. Las lesiones primarias generalmente son las que produce la enfermedad, ¿ya? En cambio, las lesiones secundarias son las lesiones que se producen en el paciente producto de la lesión primaria, como por ejemplo una pústula, ¿ya? Se infectó un folículo, empezó a generarse pus, se generó una ampolla, se reventó. La pústula va a ser la lesión primaria y la lesión secundaria va a ser una lesión que se llama collarete epidérmico, que va a ser un círculo como sucio alrededor con el centro rojizo, que es la pústula reventada. Y es muy importante tener presente en el examen de piel cuándo empezaron realmente los signos, ¿ya? Cuando el paciente se empezó a rascar, cuando empezó a sentir prurito, cuando empezó a perder pelo. Dentro de nuestra anamnesis, por lo mismo, la primera pregunta es poder definir junto con los propietarios que el cuadro es agudo o es crónico, ¿ya? Es decir, los signos partieron de golpe o los signos han ido incrementando a través del tiempo. Hay que tener en cuenta que dependiendo del ambiente del paciente y cuáles sean los cuidados que tengan los dueños, va a ser la posibilidad de ellos de definirse que los cuadros son agudos o crónicos. Ya, perfecto. A veces falta alguna diapositiva, no es que falten diapositivas, es que faltan imágenes. Es que si pongo todas las imágenes, les haría PPTs digo, les haría presentaciones de 800, 800 diapositivas.
Entonces, ¿cuál es el ambiente en que vive el paciente y cuál es el cuidado que tienen los dueños para poder definir si es que ellos también van a poder lograr hacer una diferenciación entre agudo y crónico? Presencia de ectoparásitos es muy importante, ¿ya? Y tener en cuenta, con los ectoparásitos uno tiene que tratar de ser exagerado, ¿ya? Sobre todo frente a los dueños, porque si es que uno le dice que encontró una pulga en un perro, los dueños no se preocupan, es una pulga, ¿ya? Hay que explicarles que por cada pulga que nosotros vemos, hay por lo menos 10 pulgas que nosotros no estamos pudiendo ver, que se están escondiendo dentro del perro. Entonces, si es que nosotros encontramos, abrimos el pelo y encontramos 5 pulgas, podemos decirle al tiro al dueño que a lo menos por lo bajo el perro va a tener 50 pulgas. Y eso empieza a asustarlo. Además, empezar a definirles que las pulgas pueden transmitir enfermedades, ¿ya? ¿Ha tenido enfermedades anteriores el perro? ¿Ha tomado medicamentos o los está tomando? Porque eso también puede generar signología que es dermatológica. Entonces hay que tenerla presente. Y finalmente, ¿le pica o no le pica? Mira lo que pareció. A ver, espérame un segundo. Mil disculpas, tuve un ataque de hija. Entonces, muy importante tener presente, eh, importante tener presente la presencia de prurito, ¿ya? ¿Es una enfermedad pruriginosa o no pruriginosa? Porque eso nos va a ayudar mucho a poder definir entre grupos de enfermedades, ¿ya? Entre los grupos de enfermedades que nosotros vamos a tener como prediagnóstico para poder generar exámenes o poder definir exámenes con los cuales llegar a un diagnóstico definitivo. Nuestro examen físico dermatológico siempre debe ser después del examen físico completo. Nosotros dejamos las lesiones de piel para el final, hacemos la revisión completa del paciente, principalmente buscando si es que existe algo que nos lleve a pensar que, que el cuadro de piel que se está viendo es de piel primario o es secundario a una enfermedad metabólica. Luego hacemos la observación y clasificación de cada una de las lesiones de piel, evaluamos la presencia de prurito, la presencia de alopecia o pérdida de pelo, ¿ya? Hay que tener en cuenta que los términos alopecia o hipotricosis, alopecia es la pérdida completa de pelo, en cambio la hipotricosis es la pérdida en densidad pilosa, es decir, donde habían antes 100 pelos, ahora tenemos 10. Evaluamos el tipo de lesiones y las evaluamos entre primarias o secundarias y evaluamos el patrón de las lesiones, porque el patrón de las lesiones, como les decía, nos puede ayudar a definir si es que la enfermedad puede ser infecciosa o puede ser autoinmune o puede ser endocrina, metabólica en general. Para eso sirven estas fichas dermatológicas, ¿ya? Porque uno acá va pintando en el paciente cuáles son los lugares donde están apareciendo o aparecieron las lesiones para poder definir, entre otras cosas, simetría. Para poder llegar al diagnóstico en una patología de piel, lo primero que se recomienda es siempre tener orden al realizar el examen físico, ¿ya? Siempre hay que ser ordenado. Acá esto es lo mismo que les explicaba en la clase pasada. Hay que ser ordenado a la hora de realizar el examen físico, ¿ya? El- lo principal respecto al orden es poder definir en un paciente todas las posibilidades sin que se nos escape nada, ¿ya? El orden puede ser un orden propio. El orden que nosotros recomendamos generalmente es poder ir desde la punta de la nariz a la punta de la cola sin olvidar nada. Luego de esto, se recomienda siempre el orden en el tipo de examen complementario que se solicita, ¿ya?
hay que tratar de no saltarse pasos en lo que es dermatología, hay que ser súper estructurado, ¿ya? Porque tenemos que ir descartando desde lo más general a lo más específico y de lo más común a lo más infrecuente, ¿ya? Es la forma que mejores resultados da. Además, a la hora de empezar a hacer un diagnóstico de piel, hay que explicarle a los propietarios que los tratamientos de piel son lentos. La dermatología para los propietarios es lo más frustrante que existe, porque no hay nada que sea rápido, ¿ya? Es necesario que las cosas se vayan haciendo paso a paso para poder llegar a un diagnóstico, y eso muchas veces genera muchas demoras en tiempo. Vamos a ir viéndolo en base a cuáles son los tipos de exámenes recomendados en el diagnóstico de piel. Acá algunos patrones para tener en cuenta, como para hacerse una idea, cómo son las lesiones simétricas y bilaterales versus los patrones de distribución asimétrica. Generalmente, por ejemplo, cuando un paciente tiene lesiones solamente en un lado, podemos asumir que en algún lugar es una patología infecciosa, que en algún lugar existió una lesión primaria y que el paciente, mediante el rasquido, se ha ido esparciendo por distintas partes del cuerpo el agente infeccioso, ¿ya? Aprovechando la destrucción, entre comillas, la destrucción de piel al rascarse, los patógenos aprovechan de entrar. Dentro de los exámenes complementarios que es lo que vamos a ver a continuación, vamos a ir viendo desde lo más general a lo más específico, ¿ya? Y en general vamos a ir viendo los tiempos que se demoran, ¿ya? Inicialmente, podemos utilizar a los que tengan la lámpara de Wood, que es una lámpara que genera fluorescencia. Es la lámpara, es muy parecida a la lámpara con que se realizan los billetes, ¿ya? ¿Es la desventaja? Vamos a partir por el otro lado. ¿Cuáles son las ventajas de la lámpara de Wood? Es que cerca del 50% de las colonias de tiña, ¿ya? Principalmente de Microsporum canis, que es el tipo más común de tiña que tenemos en el país, fluorescen. Entonces, a veces solamente con pasar la lámpara de Wood podemos llegar a un diagnóstico de que es tiña en una cantidad de tiempo ínfima. La lámpara de Wood lo único que necesita es que la calienten 5 minutos antes de empezar a utilizarla, ¿ya? ¿Cuáles son las desventajas de la lámpara de Wood? Son, hay un 50% que no brilla. ¿Ya? Esa es la desventaja número uno. Y la desventaja número dos es que el yodo también brilla. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, tenemos el caso de un gato con una lesión circular en la zona del cuello, que se utiliza la lámpara de Wood y se ve la fluorescencia. Entonces, es un diagnóstico muy rápido y eso sí, solamente nos intenta pensar en una sola patología. Después está el examen, este es como el caballito de batalla de la dermatología, que es el tricograma, el directo de pelo y directo de piel. ¿Por qué partimos por estos exámenes? Por dos razones. Uno, son rápidos de realizar y dos, son los que mayor cantidad de prediagnósticos generalmente se llevan, que son las enfermedades infecciosas, como el caso de los hongos y los ácaros, ¿ya? En general, la mayor cantidad de pacientes con lesiones dermatológicas van a estar asociadas a hongos, ácaros y bacterias. En el directo de pelo, nosotros necesitamos hacer un recorte no es recorte, es sacar pelos, ¿ya? Después hacer un raspado superficial, después hacer una suerte de estruje o de ordeña de la piel, y después hacer un raspado profundo. ¿Cómo se hace eso? Mira, lo primero que hacemos es evaluar lesiones. ¿Cuáles son las lesiones más importantes de nuestro paciente? Las definimos. Deberíamos hacer el directo de pelo a- eh,
haciéndolo por lo menos de 5 lesiones distintas, ¿ya? El paso número 1 es que tomo mi envase para recolección de muestras y alrededor de la lesión, con pinzas o con los dedos, con guantes, voy sacando pelo, ¿ya? Siempre alrededor de la lesión voy a sacar los pelos porque las lesiones van creciendo desde el centro hacia los costados y los voy echando mi, eh, en mi, eh, en mi zona de recolección. Luego se hace lo que se llama un raspado superficial. En el raspado superficial voy a ingresar dentro de mi tubo de recolección células descamativas y algunos pelos que estén sueltos alrededor de la lesión. Después de eso, lo que hacemos es ordeñar la piel. ¿Alguien tiene una idea por qué se debe ordeñar la piel? Imagínense que raro en un perro que le puede molestar, que le puede oler, en un gato también. Empezar a apretarle la piel donde antes la raspamos con un bisturí. Bueno, principalmente es para poder eh, lograr eliminar desde dentro de los folículos o de dentro de las galerías que generan a los ácaros. Hay que recordar que los ácaros no viven en la superficie de la piel o raramente viven en la superficie de la piel, sino que viven dentro de los folículos pilosos, como el caso del Demodex, ¿ya? O cavan galerías, como el caso del Sarcoptes, ¿ya? Que son los ácaros más comunes que tenemos. Entonces, al hacer esta ordeña, nosotros estamos obligando a una cantidad de estos parásitos a salir desde el lugar donde están escondidos para poder ser obtenidos dentro de la muestra, ¿ya? Luego de eso, hacemos lo que se llama el raspado profundo, ¿ya? Es decir, nosotros con nuestra hoja de bisturí vamos a raspar en forma más profunda hasta que en la lesión se genere un puntillado hemorrágico sin que alcance a sangrar, ¿ya? Hasta que se llene de petequias, ¿ya? Lo importante es que no sangre porque si sangra la muestra se contamina. En un portaobjeto lo que vamos a hacer es que vamos a colocar una gota de vaselina líquida y ahí podemos poner parte de la muestra para hacer la observación directa. El resto queda dentro de nuestro frasco en conjunto con la hoja de bisturí y eso se va al laboratorio, ¿ya? Es que ustedes pueden hacer el diagnóstico directo, es mucho más rápido y mucho más útil para los propietarios y para el paciente. Y aquí tenemos, por ejemplo, el caso de un Demodex, ¿ya? Y dentro del pelo también se debe ir revisando porque muchas veces dentro de los pelos empiezan a generarse todas estas estructuras que son estructuras fúngicas que van creciendo dentro del pelo porque es la forma que tienen de poder multiplicarse en forma mucho más eficiente. Respecto a lo que es, que nos faltó acá el Graham modificado, ¿ustedes saben cuál es el test de Graham? Es un test que inventó un médico que estaba buscando la presencia de oxuros en bebés, en lactantes. Entonces con cinta adhesiva, ponía esa cinta adhesiva alrededor o sobre el ano de los lactantes y lo teñía y lo pegaba para buscar huevos de óxidos, que eran el pidulle. Acá nosotros vamos a utilizar una técnica parecida que se llama un Graham modificado, la vamos a ver al final. Ya teniendo un cultivo, digo,
una revisión primaria sobre tiña, una revisión de piel y pelo para evaluar si es que hay bacterias, hongos o, o ectoparásitos, podemos pasar en algunos casos a hacer cultivos de piel, ¿ya? O de conducto auditivo. ¿Por qué se recomiendan siempre los cultivos de bacterias? Porque tenemos que luchar contra, ¿alguien se acuerda? Resistencia a los antibióticos. Exactamente, hay que luchar contra la resistencia de los antibióticos, hay que tratar de empezar a utilizar antibióticos específicos contra bacterias específicas, ¿ya? Entonces, se pueden utilizar los cultivos de bacterias y los cultivos de bacterias se deben hacer siempre que uno sospeche que hay una infección importante que está afectando a nuestro paciente. Las contaminaciones bacterianas en el 95% de los casos son secundarias a algo más. Y a la hora de necesitar llegar a un diagnóstico, muchas veces necesitamos eliminar las bacterias para saber qué o cuál era la lesión primaria. ¿Ya? Entonces, en general nosotros tenemos, o en clínica se utilizan mucho, estas tórulas que vienen con un medio de cultivo que es de transporte. ¿Ya? Esto llega al laboratorio y se puede hacer el cultivo oficial. Para los cultivos de bacterias es importante que los pacientes no estén tomando antibióticos o que avisen al centro donde van a hacer el cultivo que el paciente está tomando antibióticos, porque eso hace diferencia en el tipo de cultivo y en la cantidad de tiempo que esperan a que exista multiplicación bacteriana. En un paciente sin consumo de antibióticos, los cultivos demoran aproximadamente 48 horas. Si es que el paciente está consumiendo antibióticos, necesita por lo menos 5 días el cultivo para poder ser válido. Y siempre que se hagan cultivos, se deben hacer con antibiograma, definir cuál es el antibiótico específico que puede atacar a la bacteria específica. Seguimos con nuestros exámenes, hay que tener en cuenta ya. Le hicimos la lámpara de Wood, nos demoramos 15 minutos. ¿Ya? Le tomamos un directo de pelo, nos demoramos 48 horas en tener los resultados. Definimos que no podíamos con el directo de pelo ver, hicimos un cultivo de bacterias y hongos, nos demoramos entre 48 horas y 5 días. Ya los dueños están impacientes, ha pasado más de una semana, ya le han hecho exámenes y estamos impacientes, necesitamos que empiece algún tipo de tratamiento. ¿Ya? Después de eso, si es que nuestro prediagnóstico son los hongos, nosotros podemos hacer cultivos de hongos. Existen dos tipos de cultivos de hongo importantes, los cultivos tradicionales y los cultivos de TM. ¿Ya? El cultivo tradicional es el más recomendado, pero tiene un tiempo de crecimiento del hongo de aproximadamente 30 días. Entonces, con esto ya hacemos que el dueño convulsione pensando que además de todo que ya nos demoramos una semana, nos vamos a demorar 30 días en decirles si es que hay hongos o no. La diferencia, el cultivo DTM es un tipo de cultivo que solamente define si es que hay hongos de tiña y lo hace con un viraje de color. Y en vez de demorarse 30 días, se demora entre 7 a 14 días. Es menos específico y es menos sensible que el cultivo tradicional. Muchas veces se terminan haciendo los dos al mismo tiempo como para dar una respuesta rápida y después dar una respuesta que sea definitiva. Si es que yo estoy absolutamente en contra del Mixantip Plus o de la crema 6A. Yo absolutamente en contra. Absolutamente en contra principalmente por el siguiente punto. Ya. Es verdad que si tú pones el Mixantip Plus en una lesión, la lesión desaparece. Eso no cabe duda. Pero es porque el Mixantip Plus tiene todo, ¿ya? Tiene antibacteriano, tiene analgésico, tiene antiinflamatorio, tiene
antihongos, si no me equivoco, y tiene una cosa más que no recuerdo. ¿Ya? Entonces, hagamos de cuenta, era un hongo el que le está afectando. Era un hongo, pero le dimos antibiótico. Si no, era una bacteria que le está afectando, pero le dimos un antihongo. Entonces, estamos generando nosotros mismos por evitarnos pensar en cuál es el diagnóstico definitivo, estamos generando o resistencia a los antibacterianos o resistencia a los antifúngicos. Y por último, estamos utilizando productos que quizás no van a ser específicos contra o la bacteria o el hongo específico que estamos viendo. Entonces, esa es mi postura. Si es que todavía no tenemos resultados respecto a lo que son todos los exámenes que tomamos anteriormente, es decir, ya nos hemos demorado 45 días en tratar de llegar a un diagnóstico y no lo logramos, podemos pasar a lo que son las citologías. Hay muchos exámenes de estos que ustedes podrían tomarlo el mismo día en la misma consulta, ¿ah? Por si acaso. ¿Ya? Pero en general los dueños, cuando uno le dice, vamos a tomarle 25 exámenes y le va a salir una cantidad de dinero X, se asustan más que cuando uno se los va tomando de a poco. Pueden hacerse citologías, existen dos tipos distintos de citología que están como siempre en controversia entre ellas, ¿ya? Que son las impresiones, los aspirados con una aguja fina, la citología óptica, ¿ya? El primero es la impresión, es decir, nosotros sobre la lesión ponemos un, ponemos un portaobjeto y eso lo mandamos al laboratorio. Es como simplemente ponerlo sobre la lesión, sacarlo y mandarlo. Eh, Principalmente los oncólogos están en contra de ese tipo de citología, ¿ya? ¿Por qué? Porque normalmente sobre la lesión lo primero que van a encontrar van a ser bacterias. Y eso es lo que más va a salir dentro de una impresión citológica. La recomendación real respecto a este tipo de examen es lavar la zona, limpiarla y después con un cotonito hacer un raspado. Y ese raspado pasarlo por el portaobjeto y eso mandarlo, ¿ya? Hay que tener en cuenta entonces. La impresión para una citología solamente nos va a terminar dejando bacterias en el portaobjeto. Tomamos la lesión, limpiamos, lavamos y después con un cotonito o algún instrumento de ese tipo, hacemos un raspado de la zona, porque lo que nosotros cuando que estamos haciendo en la citología es tratar de encontrar células. ¿Qué células son las que están afectando? ¿Existe la posibilidad que eso sea un tipo de cáncer? Vamos a encontrar células que estén relacionadas, por ejemplo, con problemas inmunitarios. Eso es lo que nos interesa, más que encontrar bacterias. El otro tipo de citología es el aspirado con aguja fina, que también el nombre a veces lleva confusión, ¿ya? En que nosotros con una aguja vamos a ver, déjame ver acá está. Lo que nosotros vamos a hacer es, en una masa o lesión, tratar de obtener células del centro, ¿ya? Entonces existen dos posibilidades. La primera es guiarnos por el nombre de la técnica, que se llama aspirado con aguja fina. Lo primero que necesitamos es una aguja fina, ¿ya? No se hace con agujas gruesas. Se utiliza muchas veces o resulta mucho mejor utilizar las agujas de tuberculina, ¿ya? Se punciona la masa, esto se debe hacer en varias zonas de la masa, se punciona la masa y se aspira y nos va a hacer vacío. Se aspira varias veces y después de eso nosotros sacamos la jeringa, desmontamos la aguja, llenamos de aire la jeringa, montamos nuevamente la aguja y presionamos sobre un portaobjeto, cosa de que las células que quedaron acá dentro de la aguja podamos tirarlas sobre el portaobjeto. De nuevo, como es una cosa de técnicas distintas, hay muchos que dicen que cuando nosotros hacemos presión negativa, podemos romper vasos sanguíneos y contaminar la muestra con sangre. Entonces hay muchos que prefieren, toman solamente la aguja de tuberculina
puncionan varias veces la masa, ¿ya? Y van a ir viendo que, ojalá se pueda ver en los prácticos, van a ir viendo que se empieza a llenar la aguja e incluso empieza a salir por la parte de color, empieza a salir líquido o células, ¿ya? Se empieza a llenar como de líquido. Luego de eso, yo monto esa aguja en una jeringa llena de aire y pongo en un portaobjeto. ¿Ya? Se prefieren las agujas de tuberculina porque la idea es que las células entren por capilaridad hacia la aguja, ¿ya? Es más que como que nosotros estuviéramos cortando con la aguja. Entonces, por eso es con aguja fina. Si es es que las citologías de médula, lo que nosotros necesitamos es obtener un tejido directamente. Entonces ahí utilizamos una aguja distinta, porque es una aguja de médula, ¿ya? En que las agujas de médula, como nosotros tenemos que traspasar un hueso, tienen que tener un vástago central. Entonces traspasamos el hueso, sacamos el vástago central para que quede despejado y podemos obtener una muestra correcta. ¿Ya? En el caso del aspirado con aguja fina, lo que nosotros tratamos es obtener sobre todo células que puedan ser cancerígenas. Y las citologías óticas se obtienen directamente con un cotonito desde el conducto auditivo. eh, y hay que tener cuidado. Ojalá este tipo de procedimientos, sobre todo en pacientes que tengan mucho prurito, debería ser en pacientes que estén sedados. Porque cuando uno ingresa algún instrumento a través del conducto auditivo, el perro lo primero que tiende a hacer es mover la cabeza. Entonces, si es que nosotros estamos tratando de tomar una muestra que sea medianamente profunda, podríamos atravesar el tímpano si es que el paciente se mueve en forma brusca. ¿Ya? Entonces, hay que tratar de hacerlo con pacientes, ojalá que estén sedados. Y luego de eso, desde el cotonito, se extiende en un portaobjeto y eso se manda al laboratorio. Si es que no tenemos suerte, imagínense, íbamos súper bien al principio, el dueño como que se está encariñando con nosotros y lo hemos tramitado más que... las citologías tienen un tiempo de entrega que varía entre los 5 y 15 días hábiles, por si acaso. Es que no tuvimos resultado con la citología. La citología es una muy buena técnica. Siempre se utiliza en forma primaria para las lesiones en que se pueda hacer un aspirado con una aguja fina. ¿Ya? Es más barata y es bastante sensible. Las biopsias son mucho más sensibles que la citología, pero son más difíciles de obtener y tienden a ser de un valor económico más alto. Siempre la citología va primero. Las biopsias de piel es nuestra última fase de diagnóstico de piel, ¿ya? Se pueden hacer con el paciente despierto y haciendo un bloqueo local de la zona para evitar el dolor del paciente. Y muchas veces se utilizan este tipo de instrumentos, ¿ya? Que en fo- es un filo circular que en forma coloquial le llamamos sacabocado, ¿ya? Y el sacabocados lo que nos da es una suerte como de gusanito, dependiendo del tamaño del sacabocados, que eso nosotros lo podemos mandar directamente a biopsia, ¿ya? La gracia de este tipo de técnica de biopsia es que es menos invasiva, muchas veces necesita anestesia local solamente para el paciente y luego de haber tomado la muestra podemos poner un solo punto y con eso poder dejar al paciente listo. ¿Ya? Las biopsias tienen un tiempo de respuesta también, aproximadamente entre 5 hasta 20 días hábiles porque tienen que mandar a prepararla. ¿Ya? ¿Se acuerdan todo el proceso? Ya tuvieron patología de sistema, entonces está en todo el proceso de parafinación, del micrómetro y después de montar las placas y poder ver los tejidos, supongo. Finalmente, si es que no tuvimos respuesta con nada, llegamos a lo que sería nuestro diagnóstico de exclusión, ¿ya? Es decir, nosotros definimos que nuestro paciente
puede ser un paciente alérgico después de haber descartado todas las otras cosas. Y las formas que tenemos de definir si es que un paciente es alérgico es hacer las pruebas de exclusión, es decir, sacarlo del ambiente donde está o cambiarle el alimento o hacer los cambios necesarios para que el paciente no esté presentando alergia. Muchas veces eso involucra la utilización de corticoides y hay que tener en cuenta que los corticoides nos van a enmascarar las enfermedades dermatológicas en muchos casos, o la utilización de distintos test de alergenos. Hay dos tipos de test de alergeno distintos, ¿ya? Existe la posibilidad de hacer el mapeo con la intradermoreacción, es decir, nosotros hacemos un mapa, marcamos cada uno de estos puntitos, sabemos exactamente dónde están y qué son, y debajo de cada uno de esos puntitos inyectamos un alergeno distinto. ¿Cuáles son las desventajas de esta técnica? Es que el paciente tiene que estar anestesiado porque nuestros pacientes, uno no es fácil decirle que se tiene que quedar quieto una hora para poder para poder tomarle o medirle y pincharle en forma intradérmico, ya no es subcutáneo, es decir, tenemos que quedar justo debajo de la dermis. Imagínense la cantidad de alergenos distintos. A la gente les dicen que se quieta, ponga el brazo y nosotros nos quedamos quietos nomás, no nos queda otra. Los perros no responden bien de esa forma. En el caso de los gatos, se ha demostrado que los gatos sobre reaccionan a la intradermorreacción. Salen alérgicos a cualquier cosa. ¿Ya? Pero en el caso de los perros podría ser una prueba útil de realizar. ¿Ya? Y lo que nosotros vamos midiendo es el tamaño de la roncha que se genera producto de el alergeno que nosotros utilizamos. ¿Ya? Si se fijan acá en el paciente de arriba, tenemos varias zonas en que el paciente sobre reaccionó, ¿ya? Versus otras zonas en que prácticamente no hay reacción. Lo mismo en el paciente acá abajo. Y también existe una técnica que es la medición de inmunoglobulina, ¿ya? Principalmente la medición de inmunoglobulina eh, referente a distintos antígenos, ¿ya? Hay un, hay una empresa en Chile que recibe las muestras, las mandan a Estados Unidos y mandan un reporte de cuáles son las inmunoglobulinas E que están presentes en los pacientes para definir cuáles son sus posibles alergias, ¿ya? Y ahí, y en general, dependiendo del tipo de test que nosotros pagamos, porque hay que pagarlos y son caros, nos diferencian entre 99 y 160 antígenos distintos. ¿Cuál es mejor? Va a depender de cada paciente, ¿ya? Se supone que la intradermorreacción es mucho más específica que la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E es mucho más simple porque nosotros necesitamos una muestra de sangre de 5 ml o 5 ml de muestra de sangre versus un paciente que tenemos que tenerlo anestesiado una hora. Y finalmente el test de Graham modificado, como les decía, está relacionado con la búsqueda de oxiduro. Y la modificación que nosotros hacemos es que nosotros lo hacemos principalmente en zonas en que es difícil hacer un raspado, ¿ya? Y nos sirve principalmente para buscar un hongo o una levadura en específico, que es el caso de la malacesia, ¿ya? En que nosotros tomamos estas muestras y hay ese tipo de marcas que son como células que tienen forma como de zapato, ¿ya? Que no tienden a ser como cocáceas completas, sino como que adelgazadas hacia una de las zonas, que nos indica la presencia principalmente de malacesia. Es un test rápido que se puede hacer en clínicas, lo único que necesita es tener la posibilidad de una atención rápida. Finalmente, este tipo de examen, este es un examen clínico, es parte como un examen clínico de piel, que es la diascopía, que nos ayuda a diferenciar entre la presencia de petequias o equimosis de eritema o inflamación. Sobre todo en pacientes, por ejemplo, que han sufrido atropellos, nosotros podemos diferenciar si es que lo que tiene es inflamación o petequias, comprimiendo
un vidrio contra la piel, ¿ya? Si es que hay petequias o equimosis, en que hay salida de sangre de los vasos sanguíneos, la piel continúa oscura, ¿ya? Continúa del color de la sangre. En cambio, si es que hay eritema o inflamación en que la sangre sigue estando dentro de los vasos sanguíneos, la piel se vuelve blanca. Entonces, dudas referentes a dermatología o a nuestros exámenes dermatológicos.